¿Cómo? ¿Cómo carajos mi villano favorito se convirtió en la saga animada más taquillera de la historia? ¿Cómo le ganó a Shrek, Toy Story? Esto no tiene sentido. Ah, cierto, los Minions. Yo odio a los Minions. Bueno, en realidad no los odio, pero sí estoy traumado con su omnipresencia. Y es que estaban en todos lados. Juguetes, propagandas, cosplays, memes que solo usaría tu abuela Gaga, stickers que solo usarían amigos Gagás, ataúdes. Imagina terminar en un ataúd de los Minions. Y what the fuck, ¿acaso esto es un Minion Made? Sin dudas top 3 Minions más hots. Si es que alguien me obligara a rankearlos, obviamente. Sin embargo, antes de que estos agentes del mal se volvieran tan populares, las cosas eran muy diferentes. Hace casi 20 años, Illumination era un estudio recién creado que debutó con el pie derechísimo al estrenar una grandiosa primer película que no solo dio origen al imperio que hoy conocemos, sino que derrotó a su poderosísimo rival de aquel entonces. El fucking Megamente, hecho por el fucking DreamWorks. Y wow, si tuviera una moneda por cada película animada de 2010 protagonizada por un villano calvo, tendría 2. Lo cual no es mucho, pero fortalece esa teoría de que en la ficción los pelados siempre son malos. Usted es calvo. Y eso es malo. Y era fácil ponerse del lado de Illumination. A todos nos gustan las historias donde el débil se impone sobre el fuerte. Pero como dice el dicho, nunca confíes en tus ídolos, y menos cuando tu ídolo es una empresa multimillonaria hija de remil putas, que hizo que una saga que empezó muy bien se volviera una franquicia zombie regular, inconsistente, tiktokera, quema cerebros, 6-7, que perdió todo interés por contar algo bueno y solo quiere vender. ¡Mierda, qué bailar! Hoy vamos a hablar de una saga que decayó incluso más que tu vida personal. Hoy vamos a hablar de la franquicia de... Pero antes de eso, déjenme darle las gracias a Wondershare Filmora por ser un editor de video ideal tanto para expertos como para principiantes masoquistas que quieren adentrarse en el doloroso mundo de la edición. Y gran parte de eso se debe a todas sus funciones de inteligencia artificial que Filmora brinda al editar. Por ejemplo, tenemos la función de conversión de texto a video para ilustrar de forma visual esas cosas que imaginabas en tu cabeza sin perder horas buscando clips. También tenemos la función de recorte con IA, que te permite aislar a personajes de su entorno y ponerlos en lugares a los que claramente irían. También tenemos la función de eliminador de objetos con IA, ideal para borrar elementos de la pantalla como el cabello de Gru, si acaso Gru tuviera cabello. O la función de subtítulos dinámicos, que de manera automática te crean unos bastante facheros, perfectos para rascar un poco más de esa retención de audiencia que tanto cuesta conseguir en la sociedad actual. Así que si buscas un editor simple, con ayuditas, pero que no deja de ser potente, te recomiendo descargar Wondershare Filmora utilizando el enlace que te dejo en la descripción o el comentario fijado de este video. Ahora sí, vamos con Michael Scott siendo un villano. Bien, si algo me encanta de la primera, mi villano favorito, es que a diferencia de que casi todo lo que Illumination hizo después, estaba obligada a ser buena. Era la presentación del estudio, los involucrados se jugaban algo y eso hizo que nos entregaran un clásico. La historia empezaba en Egipto, donde este niño tan creativo y juguetón juega y juega exponiéndose al peligro de manera tal que a los de seguridad les chupas bien un huevo. Se cayó. Chupa 3 huevos. Pero el punto de la introducción era descubrir que las pirámides egipcias no eran las originales, sino versiones made in China. Eran falsas. Y en lugar de entrar en una crisis existencial al descubrir que uno de los mayores monumentos de la humanidad siempre fue trucho, la gente de este universo tiene tan normalizado a los villanos que lo primero que asumen es que uno de ellos se robó la pirámide. ¿Dónde atacará ahora? Y nótese cómo al principio parece que nuestro protagonista, Gru, fue el villano responsable de semejante hazaña, y es que la peli lo presenta como un tipo malo en toda regla. Él es tan malvado que cuando va a comprar, mata personas para no hacer la fila y hasta mata a uno que no tenía nada que ver, pobre tipo. Él es tan malvado que maneja peor que... Chiste machista funable. Él es tan malvado que tiene una casa súper oscura que se distingue de la de los trabajadores honestos, y él es tan malvado que cuando a un niño se le cae su helado, Gru rompe la escala de este meme. No te da el suyo, no te compra otro y ni siquiera se ríe. No, te arma un globo para alegrarte y después te lo rompe. Eso ya ni es ser malvado, eso es ser un monstruo y hace que en mi lista personal lo posicione como el segundo tipo más malvado que conocí. Solo por detrás de... ¿Pero saben qué? Rápidamente nos damos cuenta de que la peli nos troleó, nos tomó el pelo, ya que en pequeños detalles no solo vemos que Gru quizás no es 100% malvado, sino que también descubrimos que él no es el villano tendencia.
él no robó las pirámides y de hecho hace una banda que no consigue un gran logro como criminal. Según la wiki tiene como 45 años, así que se está poniendo gaga. Y what the fuck, ¿cómo que el verdadero nombre de Gru no es Gru? Esto es como cuando me enteré que Shaggy no se llamaba Shaggy. Básicamente, Gru es un villano, pero no un supervillano. A su manera atraviesa la típica crisis de la mediana edad y eso es lo que quiere cambiar, tener un éxito. Inspirado, se reúne con el Dr. Nefario, su científico personal al que tiene produciendo invéntanos en su sótano sin ver la luz del sol. Espero que al menos le pague bien. ¡Reunamos a los Minions! No, por favor, no quiero verlo, no, la puta. Tráiganme ese ataúd, chicos. Le encontré un buen uso. Los Minions son los secuaces de Gru. Dentro del lore son seres inmortales que han estado desde el inicio de los tiempos, que manejan su propio idioma y que aunque no lo parezcan, aman cometer crímenes de guerra. Aman a los villanos y su objetivo como especie siempre fue seguir al tipo más malvado que encuentren. Nunca le pregunten a una mujer su edad, a un hombre su salario y a los Minions a qué villano obedecieron entre 1933 y 1945. Pero aún con toda mi minionfobia, voy a tirar un facto. La sobreexplotación de estos personajes llegó más adelante. Sorprendentemente esta peli los hace funcionar bien y creo que es porque Illumination todavía no era consciente de la cantidad de plata que podía sacar aplicándola de la explotación china. Sí, siempre fueron pensados para vender y es curioso lo rápido que podría haber terminado esta franquicia si utilizaban el concepto original de los Minions, pero acá sus apariciones son las justas y necesarias. Acompañan y aportan humor a la solitaria vida de Gru. Ellos lo aman y véase como él también, hasta los conoce individualmente. Son prácticamente su familia, y eso, para un villano antisocial que ni siquiera puede hablar con unas pobres niñas huérfanas que solo intentan vender galletas, es bastante importante. Pero bueno, ¿qué sería aún más grande que robar una pirámide? Exacto, el Oscar, la concha de tu madre, Disney. Sí, un plan bastante ambicioso y descabellado. Bueno, basta con los chistes de pelo. Pero este objetivo no nace únicamente por querer convertirse en el villano número 1. No, se relaciona directamente a los traumas de Gru. Cuando era tan solo un niño, soñaba con ser un astronauta. Quería ir a la luna, pero su madre le dijo no. Esa es una historia de origen brutal. ¡Cuánto lore! Aunque no sé por qué ridiculizo tanto este trauma. La mamá de Gru es fácilmente top peores madres de la ficción. Imagínate ser criado por esta Un día iré a la luna también. La NASA ya no está enviando chimpancés, amor. ¡Forra! El tema es que costear un viaje a la luna sale caro. O al menos esa es la excusa que la NASA nos dio por muchísimos años. Así que para financiar su proyecto, Gru tiene que pedir un préstamo al Banco del Mal. O sea, el 99% de los bancos, XD. Igual no entiendo. Es un villano, puede robar y matar gente, pero tiene que pedir prestado en un banco para supervillanos. ¿Qué mierda es esto? Nah, pero dentro de la película tiene sentido. Le da construcción al mundo al hacer que los villanos pertenezcan a un mismo sistema donde todos compiten por ver quién la tiene más larga. Además de que es acá donde conocemos a quizás uno de los mejores antagonistas en la historia del cine. ¡Vector! ¡Oh, sí! Cometo crímenes que poseen dirección y magnitud. ¡Oh, sí! ¿Por qué es tan Chad? Vector es un tipo que, por más idiota que se vea y sea, termina siendo quizás la mayor subversión de expectativas de toda la película. Porque cuando Gru finalmente se escapa de él y se reúne con el jefe del banco, este le revela que Vector es quien robó la pirámide. Él es el genio del que todo el mundo está hablando y encima es joven. Todo lo contrario a Gru, que cada vez se va sintiendo más y más menospreciado por el jefe del banco, quien se nota está cansado de financiar los proyectos de un villano tan viejo. Pero hey, la idea de robar la luna le agrada y hasta piensa financiarla siempre y cuando Gru consiga una especie de rayo reductor con el que podría realizar el atraco. Así que Gru va a buscarlo, pero no sin antes congelarle la cabeza a Vector porque sí, porque es un resentido y envidioso. No te metas con mi Vector. ¿Y saben de dónde un habitante de suelo estadounidense como Gru se roba el rayo reductor? Exacto, de los chinos. No sé cuál será el mensaje oculto de la película, pero esto es muy realista. ¡Ajá, es nuestro!
Sin embargo, no fueron los chinos quienes intentaron vengarse de Gru, sino el propio Vector, oh sí, que ahora no solo le destruye todo su transporte, sino que también se queda con el rayo reductor que el protagonista tanto deseaba. Y me parece muy interesante cómo la rivalidad de esta cinta se creó a partir de que Gru simplemente no pudo controlar su envidia. La envidia igual tiene pelo. En el momento parece un cabeza congelada, pero fue eso lo que hace que ahora Gru tenga que recuperarlo de la casa de Vector, quien no para de divertirse encogiendo cosas con su nuevo juguete. Era chiquitito para que algún bebito... A este ritmo también se le va a encoger el pit. Igual no sé bien cómo Gru lo doxió y encontró su casa. Quizás porque, bueno, tiene la pirámide que se robó completamente a la vista solo que pintada, dale. Que nadie se haya dado cuenta de esto refleja perfectamente el tono tan estúpido y libre que tiene la peli. Lo cual algunos podrían ver como algo negativo. La película hasta ahora fue divertida, sí, pero tonta y sin esos condimentos que te vuelven un clásico, digna de seguir siendo comentada 20 años después en YouTube. Así que es hora de pasar a la parte más emocional de la cinta, la historia de las niñas huérfanas, Margot, Edith y Agnes, quienes son definidas muy bien en apenas unos segundos durante su primer encuentro con Gru. La grande irresponsable, la que no le importa nada y la chiquita tierna. Las tres cargan con el peso de vender galletas para ayudar a su orfanato mientras esperan a ser adoptadas, lo cual quizás no sería tan malo si dicho orfanato no fuera una poronga. ¿Quién deja a niñas caminar a estas horas de la noche? ¿Y quién le dio a esta mujer su trabajo? ¿Alguien vino a adoptarnos esta tarde? Déjame recordar. ¡No! Si odias a los niños, no trabajes con niños, no seas troncha trola. Nunca te van a adoptar, Edith. ¿Estás consciente de eso? Y a vos nunca te van a coger. Encima la vieja esta castiga a las nenas del orfanato que no cumplen con lo solicitado mandándolas a las cajas de la vergüenza. Nana, esto ya es directamente ilegal, amigo. Por suerte Gru se convierte en héroe y las va a salvar. O bueno, utilizar. Ya que tras descubrir que las niñas pueden entrar sin problemas a la casa de Vector debido a que el tipo es un adicto a las galletas. Niñas, bienvenidas a la fortaleza. Amigo, sonás muy turbio. En lugar de, no sé, pagarles a ellas u otras personas para que le vendan más, Gru decidió obtener otra identidad. Se presentó como un dentista viudo y fue a adoptarlas para después usarlas. ¿Tan complejo tenías que hacer el plan masoquista de mierda? ¿Qué pasa? ¿Es porque es pelado? Lo peor es que Gru ni siquiera les da mejores condiciones que las que tenían en el orfanato. Bro, el tipo piensa que adoptó Terians. No, aléjate de eso, es frágil. ¡No, amigo! ¡Mataron a una nena! Funcionará con dos. Le chupaba 3 pingos. Ah, no, al final nos rebaitearon, qué mal, yo quería ver sangre. Y bueno, básicamente todo este segundo acto consiste en la humanización del villano que debe aprender a cuidar niñas por mero interés. Y aunque las chicas no tardan mucho en descubrir que Gru no era realmente un dentista... ¡Vuelvan a la cocina! No, Gru machista. Conocer quién es tampoco mejora mucho la relación. El tipo solo las está utilizando. Como padre es más ausente que el tuyo y su mayor acto de amor es darles una cama donde dormir. Camas que hace no mucho eran bombas. Sí, pero ya son muy antiguas y es poco probable que exploten. Usted jamás va a ser mi padre. Y por un momento parece que las chicas escaparon del orfanato para terminar en un lugar peor, pero afortunadamente el ambiente cambia poco a poco. Primero las chicas se encariñan con los Minions, quienes les dan algo de felicidad en su nuevo hogar. Después Gru descubre que tiene mucha menos autoridad de la que creía y se ve obligado a cumplir responsabilidades de padre, como llevarlas a clases de baile, e incluso le promete a Agnes asistir a una gran presentación que harán durante los próximos días. Por lo que tras soportar bastantes situaciones que harían que Gru se haga automáticamente una vasectomía, él finalmente consigue utilizar a las chicas para infiltrarse en la casa de Vector, oh sí, y recuperar el rayo reductor. Y aunque el atraco tuvo sus complicaciones, cuando finalmente salen de ahí es la primera vez que todos están realmente felices. Gru porque consiguió su objetivo y las chicas porque en el camino ven... ¡No, amigo! ¡Mataron a un viejito! Porque en el camino ven un parque de atracciones con el que podemos ir, siendo este el lugar donde la falsa familia empezaría a conectar. El forro de Gru inicialmente quería abandonarlas así como hizo cierto papá, pero cuando este empleado de bajo salario totalmente infeliz con su vida deja a Agnes sin un premio que merecía... Perdieron. Significa que no tendrá al unicornio. Si en la vida real trata a un cliente así me echan. Gru despierta sus instintos paternales. No, pará, amigo, lo va a matar. Ah, no, solo destruyó medio local sin consecuencia alguna y se llevó el peluche. ¿Fue algo?
Increíble. Fue algo ilegal, y a la noche, y con muchas complicaciones, Gru incluso termina contándoles una historia para dormir. Esto es terrible. ¿En serio les gusta? Pará, Gru, ni que estuvieras leyéndoles Crepúsculo. Desafortunadamente, la vida de villano y la de papá que se deja pintar la cara son incompatibles, algo que el Dr. Nefario ya le venía advirtiendo, alegando que estas niñas le sacaban aura de villano y lo distraían de la misión principal. Y todo eso explotaría cuando a Gru le toca hacer una llamada por Skype con el jefe del banco para presentarle su plan. Por culpa de las chicas, que no se pueden quedar quietas ni un segundo, tienen TDA las hijas de Remil, Gru da una exposición menos digna de las que dabas en el colegio. Luego tomo la luna. ¿Y cuándo esté? Y aunque claramente Gru no tuvo la culpa, el bancario le hace sentir que sí. Le dice que el plan no importa porque él es el problema, no financiará el proyecto de un villano tan mediocre. Y eso duele, porque al igual que en su infancia con su madre invalidando todo lo que intentaba, Gru vuelve a fracasar al buscar reconocimiento y validación, porque en el fondo eso es siempre lo que quiso, ¿no? Robar la luna, ser el villano número 1, todas esas son excusas ante su verdadera necesidad, ser reconocido por una gran hazaña. Y es triste porque Gru por fin tenía una idea con la que podía lograrla, era su momento de gloria, era su última gran oportunidad, pero cuando las personas que tienen el poder de ayudarlo le cierran la puerta en la cara, él siente que ya terminó todo. Hablando de fondos, no tenemos fondos. Pero ¿sabes qué? No. Hay un detalle que me gusta mucho y es cuando se revela que Vector es el hijo del jefe del banco, lo que parece un detalle menor para el desarrollo de la historia, pero créanme que cambia bastante la lectura. Porque así como en la vida misma, a veces los contactos y el nepotismo pesan más que el esfuerzo. Vector llegó a donde está gracias a eso y si Gru tuviera sus ventajas, podría financiar sus proyectos, pero esa no es su realidad. Aún así, en esta escena podemos ver el cómo aun cuando las grandes empresas millonarias no quieren ayudarnos, juntos, con nuestros seres queridos, podemos cumplir nuestros propios sueños. Flaca, esto no alcanza para una mierda. Todos sacan plata, todos empiezan a aportar sus ahorros y me parece increíble que hasta los minions tenían guardadas. Seguro invirtieron en Bitcoin los hijos de puta. ¡Sí! ¡Construiremos nuestro cohete! Lamentablemente, la vida es una torta de mierda y cada día nos comemos un pedazo. El Judas del Dr. Nefario, sabiendo que la presentación de las chicas era el mismo día que el viaje a la luna y eso desconcentraría a Gru, mete una traición histórica al haber llamado al orfanato para decir que devuelven a las chicas. Y Gru, cediendo ante la presión social de su propio trabajador y todo el esfuerzo que hizo a lo largo de su vida para llegar a este momento, no hace nada por evitarlo. Gracias por todo. Ay Dios, veo una vez más el cliché de malentendido en una película animada y me pego un tiro. No importa, llegó el día. Es el momento de que Gru haga su primer gran viaje a la luna. El sueño de toda su vida, el momento por el que tanto esperó, está a punto de realizarse. Pero no la tendrá nada fácil, ya que Vector, oh sí, se vino hasta acá para buscar venganza e impedir su vuelo. Bueno, no. Pendejo no dura nada. Gru llega al espacio, usa el rayo reductor, tiene el poder del sol en la palma de su mano. Arre que es la luna, malísima la referencia. Y aunque este debería ser su momento de gloria puesto que cumplió su sueño, en la inmensidad del espacio lo que se termina llevando su atención es un pequeño papelito que un minion le había puesto antes de zarpar. El boleto que Agnes le dio para su show de baile. Y es acá donde Gru se da cuenta de que se equivocó al elegir entre una cosa y la otra. Puede tener las dos. Así que Gru vuelve a la Tierra a toda velocidad, estaciona una nave espacial en plena calle, pero al abrir las puertas ve que en la función estaba la misma gente que va a ver las películas de Jared Leto al cine. El show había terminado. Oh no, porque plot twist, Vector había secuestrado a las niñas. Creo que las tendré aquí por unos cuantos días. Nah, amigo, sos returbio, en serio, te falta una isla privada y sos el chef. Y bueno, el acto final es una locura porque Gru como que activa el ultra instinto y demuestra todo su potencial con tal de rescatar a las niñas. Por alguna razón su pelea termina siendo llevada al cielo con naves voladoras, tan épico lo querían hacer, y mientras tanto descubrimos que el efecto del rayo reductor era temporal, así que de a poco la luna va recobrando su tamaño original. Y ya en el momento de mayor tensión, Gru le confiesa a las chicas que dejarlas ir fue el peor error de su vida y les pide que por favor confíen en él una vez más, que simplemente salten a su nave.
Agnes y Edith lo hacen al toque, Margo duda, pero cuando por fin junta coraje, Vector, oh sí, se lo impide. Nah, mentira, es un pete el tipo, todo le sale mal, qué triste. Gru salva a Margo de su muerte, reúne a toda su familia, mientras que Vector, bueno, Vector termina atrapado en una luna que recupera su tamaño y posición original. Pobre mi Vector, amigo, ¿qué va a comer? ¿Cómo va a sobrevivir acá? Me enteré de que años después sacaron un corto donde el tipo intentó volver a la Tierra usando su gran intelecto, pero al final lo único que consiguió fue quedar atrapado en Marte. Lo importante es que Gru se reconcilió con sus hijas adoptivas, deja atrás su vida de villano, de hecho el mundo cree que un héroe misterioso devolvió la luna a su lugar, y se convierte en algo que probablemente le faltó a más de uno en su infancia. Un buen papá, o al menos uno que intenta hacerlo y mejorará día a día. Te quiero. Y sí, lo sé, voy a fallar a mis principios con lo que voy a decir, pero esta escena en la que los Minions le piden amor a Gru me dio muchísima ternura. Ya me compraron, denme 10 peluches. Y mi villano favorito es uno de esos ejemplos perfectos de termina la película animada y todos los personajes, incluyendo al villano, se ponen a bailar. ¿Qué haces, Vector? Te vas a morir. Es increíble calcular el éxito que tuvo esta película en retrospectiva. Y diría que en su estreno ni siquiera el propio Illumination podría imaginar en lo que se terminó convirtiendo. Obviamente no la considero mejor que su competencia de aquel entonces, Megamente. Comentá si querés un video de Megamente. Y ni siquiera la considero una obra maestra o algo por el estilo, pero para ser el primer trabajo de un estudio, está más que bien y tiene súper merecido su éxito. Es una cinta que nos recuerda que nunca es tarde para lograr nuestros sueños, que nos recuerda que podemos alcanzarlos junto a las personas que más queremos y que nos recuerda que no hay que perder el foco, porque ningún logro es importante si no tenemos con quién compartirlo. Muy bueno, muy bueno. Lástima que cometió el pequeño error de popularizar a los Minions, que tomarían muchísimo más protagonismo en la secuela. Mi villano favorito 2, menos villano que nunca. Porque para este punto el pelado abandonó por completo su vida criminal y se dedicó de lleno a ser un padre de familia ejemplar que transformó su fábrica del mal en una de mermelada y jalea. Lo cual me parece aún más difícil que lo que hacía antes. Se volvió un trabajador honesto y papá soltero de un día para el otro, la peor. Ahora tiene que hacer cosas durísimas como disfrazarse para mantener la magia en el cumpleaños de sus hijas. ¡Feliz cumpleaños! ¿Por qué está tan gorda? ¡Es un travesti! O peor, bancarse a un montón de madres entrometidas que lo quieren emparejar con sus amigas. No, no, no. Ah, no, una mujer fea, ríense. Y aunque parezca una boludez, este termina siendo el eje principal de la película: encontrarle una novia a Gru, lo cual me parece una evolución lógica para una secuela. Ya lo vimos humanizarse convirtiéndose en un padre, pero ¿qué pasó con él? ¿Cómo Gru llegó a un punto en su vida donde es virgen a los 40? Bueno, estás de suerte, mi proyectado amigo, porque al igual que muchos acá, Gru está traumado con las mujeres. No me asustan. Las mujeres. Ni las citas. Isa, ¿qué esa perra? Si tú. ¡Tocó a Lisa! ¡Gru tocó a Lisa! Ni en plena pandemia respetaban tanto el distanciamiento social. Sin embargo, su vida romántica tomaría un giro inesperado cuando aparece esta chica tan misteriosa: Lucy. Hola. Y Lucy es la mujer que quiere todo hombre. O sea, ¿a quién no le gustaría ser brutalmente electrocutado y secuestrado por ella para después aparecer en una organización secreta conocida como la LAB, la Liga Antivillanos, dirigida por este sujeto tan respetable? Silas Pietraserón. Traserón. Suena como trasero, ¿entienden? Y me gusta que la secuela cree la existencia de algo como la LAB. En un mundo repleto de villanos, era rarísimo que no existiera una organización dedicada a perseguirlos, aunque se ve que no están muy bien, ya que le piden ayuda a un villano retirado como Gru para que los ayude a encontrar al malvado villano que robó esta sustancia capaz de convertir a la criaturita más tierna jamás vista en esta monstruosidad. No, amigo, ese está muerto. E inicialmente Gru rechaza la propuesta porque asegura haber dejado atrás una vida tan peligrosa. Tiene hijas y una mermelada en la que pensar. Mermeladas y jaleas. Dale, sí, denigren al trabajador honesto. Pero cuando el forro del doctor Nefario, que desde la primera se notaba en contra de la vida que eligió su jefe, se cansa de fabricar mermeladas y acepta una nueva oferta laboral con un verdadero villano, abandonando al protagonista, Gru empieza a replantearse varias cosas en su vida. Porque sí, logró construir una familia, pero fuera de eso no tiene ningún objetivo propio, no tiene una meta laboral que lo motive, nada que lo haga sentir realizado, y es justamente eso lo que lo lleva a aceptar la misión y comenzar una investigación junto a Lucy para descubrir quién está detrás de todo esto.
Ahora, a partir de acá esta secuela empieza a diferenciarse bastante de la primera. La original era una historia muy centrada, el 90% del tiempo seguíamos a Gru, a las niñas, todo era simple, pero este es el punto donde las pelis de mi villano favorito empiezan a llenarse de subtramas, algo que en futuras entregas se volvería una absoluta mierda, pero que al menos acá funciona porque casi todas terminan conectándose con el conflicto principal. Quiero decir, tenemos la subtrama de varios minions siendo secuestrados por una figura misteriosa, ¡no, el Minion Maid! Tenemos la subtrama de Margo enamorándose de un pibe que en pleno 2013 soñaba con convertirse en Vegeta 777. Mi sueño es que algún día trabaje jugando videojuegos. No puede haber dicho eso, prepárate para que tus viejos te deshereden. Tenemos la situación de Gru siendo un padre celoso por eso, tenemos la parte de Gru saliendo con mujeres que claramente no le interesan pero la situación la obliga, y por supuesto, la más importante, Gru y Lucy enamorándose poco a poco, siendo esta la parte que realmente desarrolla al protagonista y lo hace salir de su caparazón, permitiéndole expresar sentimientos. Cuando las cosas van bien entre ellos, Gru se siente un ganador, ve la vida color de rosas, un Chad, pero cuando salen mal, vuelve a ser un incel acabado que no cree en el amor. Desafortunadamente la película no profundiza demasiado en Lucy, no sabemos mucho de su vida ni el por qué es un agente que pelea contra el mal, pero es divertidísima, tiene química con Gru y hasta consigue enamorar instantáneamente a quienes se volverán sus hijas. Hola. Hola. ¿Eres soltera? Ah, y también hay una parte de un Minion teniendo sueños eróticos con Lucy, lo cual no sé siquiera por qué es parte de la película, así que voy a fingir demencia. Sin embargo, una película para chicos no podía sostenerse únicamente de la vida romántica de un cuarentón. Necesitábamos ver en qué terminaba la investigación de Gru y Lucy. Necesitábamos un nuevo villano como lo fue Vector en su momento, y es ahí donde entra... Yo soy Eduardo Pérez. Sí, un mexicano es el primer sospechoso de Gru. Ya no solo es machista, sino que también racista. El macho. Contexto me la trago sin pretexto. El macho era un supervillano de hace 20 años que supuestamente murió de la forma más macha posible al saltar de un avión con un stack de dinamita y un tiburón directo hacia un volcán. Y aunque claramente debería haber muerto, Gru está convencido de que este tipo sospechosamente parecido, padre del niño gamer que le gusta a Margo y dueño de un restaurante de comida mexicano, en realidad es el mismísimo macho que fingió su muerte y robó el suero para volver a ser ese villano legendario. ¡Jamás hallaron el cuerpo! ¿O no? Pará, Gru, está bien que los latinoamericanos sobrevivimos a un montón de cosas, pero el chabón explotó, ni Capitán Man sobrevivió a eso. Pero para el final descubrimos que, oh plot twist, Gru nos domó a todos. ¡Lo sabía! Eduardo era el macho, fingió su muerte, había robado el suero y, no menos importante, estaba trabajando con el Judas del Dr. Nefario. ¿Esta es tu nueva oportunidad laboral? Siendo él quien llevaba toda la película secuestrando minions para convertir a estos seres malvados e insoportables en seres aún más malvados e insoportables, y obviamente esto fue para vender juguetes. Y aunque el macho inicialmente le ofrece a Gru formar una macho alianza, ante una respuesta... ¡Sí le entrará! dubitativa, No me convence de que le entrará. el macho decide secuestrar de manera muy macha a Lucy, justo en el punto en que ella había descubierto que se había enamorado de Gru y estaba dispuesta a confesarle su amor. La situación estaba complicadísima. El macho era mucho más fuerte de lo que alguna vez fue Vector, y el contar con un ejército de minions que parecen haber sido defecados por Austin el Backyardigan ya lo volvían definitivamente el villano más grande de la historia de México. O bueno, al menos top 5. Afortunadamente el forro del Dr. Nefario hace algo útil por primera vez en su vida, tiene una redención bastante mediocre, regresa con los protagonistas y usa toda esa jalea y mermelada que le parecía inútil para crear un antídoto capaz de curar a los minions. ¿Ven cómo todo termina conectándose? Hasta la subtrama de Margo tiene relevancia, porque como dije, el gamer era el hijo del macho, y cuando este cambia a Margo por otra chica, Gru lo mata. Muy bien, ese pibe no representaba al gamer promedio. Gamers no salen con chicas, gamers no son infieles. ¿Dónde están los gays? Y así llegamos a la batalla final que se desarrolla dentro de la guarida del macho, donde Gru lleva a sus hijas para que ellas curen a los minions. Esto no me parece muy responsable, ¿eh? Peleita va, peleita viene, y justo cuando parecía que los héroes habían ganado, el macho hace lo más macho posible. Se inyecta el suero que causó todo este desmadre y alcanza un nuevo nivel de macho nunca antes visto. Wow, me pregunto cómo hará Gru para derrotar... Ok. Eso fue fácil, pero para que el cohete donde Lucy había sido capturada sale disparado y ahora Gru tiene que salvarla en pleno vuelo. Si te hubiera invitado a salir, ¿qué es lo que habrías dicho? Nos estamos por estrellar contra un volcán retrasado.
Ella no es el macho, ella es la hembra. Malísimo. Que viva el amor y qué bien que se tomaron el tiempo de conocerse, porque recién después de 147 citas, un número considerable para la edad de ambos, Gru y Lucy terminan casándose al estilo argentino porque no pueden darse ni un beso con la nariz que tienen. Aunque no sé bien cómo todo el tiempo que pasó se relaciona con el hecho de que las chicas se siguen viendo exactamente igual. Están en etapa de crecimiento, che, ¿qué es esto? Mi villano favorito 2 es una secuela correcta. Personalmente la encuentro más débil que la primera porque no creo que tenga ningún momento tan poderoso emocionalmente que te haga conectar tanto con sus personajes, y por más que yo insulte a la gente que usa ZZZ como argumento, creo que esta peli duerme un poco. No sé bien cómo explicarlo, pero al verla te das cuenta de que da muchísimas vueltas y dilata muchísimo el llegar a donde quiere llegar. Aún así es una evolución lógica y necesaria de la primera película, y todo lo que cuenta está bien, salvo la parte del Minion queriendo coger. Y me resulta curioso cómo el haberle dado más tiempo en pantalla a los Minions hizo que esta secuela recaudara 970 millones de dólares. ¿970 millones de dólares? ¿Qué? Eso es casi el doble que la primera, una banda. Bueno, ojalá que hayan usado eso para contar historias de más calidad. Por favor, díganme que eso no es la intro de Universal cantada por los Minions, por favor, no. En 2015 llegó a los cines un spin-off precuela que absolutamente todo niño con problemas mentales pidió: Los Minions. Que ya de entrada para muchos fue una idea pésima, porque ¿cómo carajos haces una buena y comercial película animada de personajes que no hablan en pleno siglo XXI? Sí, ya sé que los Minions tienen su propio idioma, el minionés, pero no me importa, eso es solo una ensalada de palabras en distintos idiomas para apelar a una audiencia global. Ustedes saben a lo que me refiero. Estos personajes simplemente no daban la vibra de haber sido concebidos pensando en que algún día tendrían sus propias aventuras. No eran tan explotables, no eran los pingüinos me la van a mascar, que además de hablar tenían habilidades y personalidades muy marcadas que ayudaban a distinguirlos individualmente. No, los Minions funcionaban más como grupo, eran tan parecidos entre sí que el que Gru pudiera distinguirlos y tratarlos como individuos era una forma de destacar una buena virtud en él, pero nunca se pensó para que el espectador lo hiciera. Estaban bien como personajes de apoyo a función de una historia más grande, ¿por qué los harían protagonistas y qué es ese culo? Bueno, menos mal que yo no dirijo Illumination porque esta mierda recaudó 1.159 millones de dólares, siendo el mayor éxito que tuvo la franquicia hasta el día de hoy. Esta es la responsable de que los Minions se afianzaran definitivamente como una plaga mundial de la que no íbamos a escapar por muchísimo tiempo. Pero, curiosamente, la peli no arrancaba tan mal. Me resulta divertido ver el origen de los Minions, el cómo arrancaron siendo organismos unicelulares, el cómo evolucionaron hasta tener estas formas inmortales, y el cómo adoptaron esa tradición de seguir al tipo más malvado que encuentren, y el cómo terminaban matándolos en el proceso porque son horribles a la hora de trabajar. XD. Además, esta cambió la parte más insólita de su origen, porque, oh qué conveniente, resulta que los Minions hibernaron durante 150 años, más específicamente entre 1815 y 1968. Así que ese meme de ¿a quién habrán servido en la Segunda Guerra Mundial? Fue totalmente descanonizado. Y también me llama la atención el cómo este origen choca con esos planos que aparecían en la primera película dando a entender que los Minions eran creaciones de Gru para servirlo. Podríamos pensar que simplemente es una contradicción de la saga y que les cambiaron el origen sobre la marcha, o podríamos pensar que a partir de los originales, Gru y el Dr. Nefario crearon Minions robots para aumentar sus tropas, puesto que como todos son hombres, no tienen la capacidad de reproducirse. ¿Por qué carajos estoy hablando del cómo se reproducen los Minions? Pero bueno, el conflicto de la peli nace de que a partir de la invernación, los Minions se deprimieron tanto que ya ni jugar al fulbito los entretenía. ¿Quién sabe? Quizás le faltaba un Maradona con EA incentivándolos a apostar irresponsablemente para encontrarle emoción al juego. Así que Kevin, desde ahora el Minion más importante de toda la franquicia, decide salir de la cueva para ir a buscar un nuevo villano que le pueda dar sentido a su especie, llevándose consigo a Stuart y Bob, y los roles del equipo serán algo así como Kevin el que piensa, Stuart el ruidoso que se hace el capo y Bob el tierno. Básicamente, Alvin y las ardillas versión Minions. Me voy a matar. Pero mi verdadero problema con esta precuela es que en su hora de duración cuenta muy poco. Gran parte de la historia se siente como relleno, entretenimiento vacío para los chicos. O sea,
el 93% de la filmografía de Illumination, lo normal, ¿viste? Tipo, tenemos a los Minions, o sea, personajes no humanos divirtiéndose en la novedosa Nueva York. Wow, creo que nunca he visto este tropo en mi vida. Después se suben al auto de una familia ejemplar, que resulta ser el auto de una familia para nada ejemplar, porque son criminales, y es gracias a ellos que los protagonistas llegan a la VillanoCon, un lugar aún más virgen que la Comic Con, y donde, hey, cameo de Gru chiquito, y donde los Minions consiguen convertirse en los secuaces de la villana más importante del momento, Scarlet Overkill. Sí, es el mejor apellido de la historia. Ahora, no hay que ser un genio para darse cuenta de que ella será la mala de la peli. Es carismática e icónica como casi todos los antagonistas de la saga, aunque creo que la más débil de los tres vistos hasta ahora. Su historia es algo así como que chica le decían que... jamás robaría un banco tan bien como un hombre. Pero con el tiempo logró volverse la hembra, la mujer para la que todo supervillano desearía trabajar. Además puedo comprenderla por una sencilla razón. Odia a los Minions. O sea, al principio no, de hecho los consiente bastante y les encarga la misión más importante posible, robar la corona de Inglaterra para que ella pueda volverse la reina. Dudo mucho que así funcione la política, pero por una cadena de casualidades y malentendidos que solo estiran la peli y hacen que por cierto tiempo canónicamente Bob haya sido el rey de Inglaterra, Minions y Scarlet terminan enfrentados. Lo peor es que los protagonistas querían ayudar a su ama casi que hasta el final, pero la peli necesitaba tanto que ella fuera la mala, así que la volvieron una psicópata que confunde malentendido con traición, con la que prácticamente no se puede razonar, y que después de que sus secuaces le cedieran lo que tanto quería, ella igual decidió vengarse de los Minions llevándolos a una sala de tortura, y mirá, no la voy a juzgar por eso, ¿no? Mientras tanto, el resto de la especie amarilla que seguía en la cueva se cansó de tener el pecho congelado como cierto jugador de fútbol, así que finalmente dejaron de invernar para ir a buscar a sus tres amigos a Inglaterra. ¿El viaje a la luna es falso? Lo sabía. Pelea final contra una Scarlet ya completamente desquiciada que amenazó con matar a Stuart y Bob. El Kevin de la nada se vuelve gigante porque, no sé, ciencia y máquinas raras que hacen que el protagonista ahora se convierta en un titán de Attack on Titan. Pelea, llegan los demás Minions, pelea, derrotan a la psicópata esta, y tuki, Kevin recupera su tamaño normal y la corona de Inglaterra vuelve a su dueña original. Por lo que después de atravesar la aventura más insípida de todos los tiempos, nuestros tres honorables y valientes Minions son recompensados por el gobierno británico. Y si pensás que fue el resumen menos detallado que hice en la historia del canal, es porque la peli es así de insípida y le quise rendir tributo. Puro relleno para pasar la hora de película, che. A diferencia de las anteriormente comentadas Mi Villano Favorito 1 y 2, esta es súper simple, súper vaga, no tiene un arco de personaje, no tiene un tema y no tiene ninguna escena memorable. Lo cual es lógico, es una película de los Minions, ¿qué tanto podés hacer con eso? Va, igual, lo de escena memorable es mentira, ya que al final, y en un intento desesperado de Scarlet por volver a robar la corona, Dios mío qué pesada esta, ella termina siendo detenida por un joven y cabelludo Gru, niño del que los Minions rápidamente se enamoran. Ok, eso sonó raro, y al que desde ahora fanearán y seguirán con pasión, porque tal y como dice la propia película... Mi villano favorito. Nah, amigo, dijeron el título, lo cambia todo. No, que la última escena sea épica no cambia nada realmente, gente, seamos buenos. Ya sé que esta peli no tenía por qué aspirar a ser como la de Mi Villano Favorito, y también ya sé que Illumination es más inteligente que yo porque hicieron la película pensando en llenarse los bolsillos y lo hicieron. Estoy consciente de eso y tampoco creo que sea dañina en ese rol. Quiero decir, si bien hay contenido 1000 veces mejor, hoy tus hijos también podrían ver cosas muchísimo peores para su desarrollo cerebral que la película de los Minions. Pero no puedo evitar pensar que es a partir de esta cinta y su éxito que la saga de Mi Villano Favorito dejó de entregarnos historias genuinamente buenas. Una cosa hubiera sido que solo los spin-off de los Minions fueran extremadamente simples y sin tema, pero que esa filosofía también terminara afectando a la saga principal me parece un crimen. Porque sí, gente, aunque a ustedes les duela tanto como a mí, toca hablar de Mi Villano Favorito 3, la cual se destaca de las anteriores Mi Villano Favorito por una sencilla razón. Es horrible, en serio, es como si a partir del taquillazo recién comentado, Illumination descubrió el truco de que no necesitaban hacer buenas películas para conseguir lo que querían, porque aunque no al mismo nivel que los Minions, esta tercera entrega carece de alma. No digo que todo tendría que haber terminado en la 2 con su boda con Lucy, aunque viendo lo que vino después eso habría sido mejor, pero sí se nota que esta cinta no tiene un propósito que justifique su existencia, ya ni siquiera el humor es bueno.
¡Feliz cumpleaños, querido! Ay, chistes incómodos dignos de una saga en decadencia. Igual a quien engaño, Gru está sexy. Bien, esta tercera entrega arrancaba mostrándonos a Gru y Lucy viviendo la vida de rockstars como los mejores agentes de la LAB, hasta que son despedidos por injusticias y cambios en el sistema. Así que ahora ambos están desempleados, sin saber cómo pagar la comida, la escuela o incluso el shampoo que usa Gru. A lo que la solución de la tierna Agnes fue... Ya se hizo la apuesta en línea. ¿Qué? Y sinceramente creo que habría sido muy interesante que la película tratara sobre la crisis de la familia. Gru sin rumbo en la vida como en la anterior, pero viéndose obligado a encontrar algún sustento, Lucy intentando demostrar que puede ser una buena madre y en general todos tratando de salir adelante. Hay un momento re tierno donde Agnes se pone a vender sus cosas para ayudar a su familia y... me quiebro, hermano, me quiebro. Solo quería ayudar. ¿Por qué no tienes trabajo? Pero como esa era una idea genuinamente buena, la película la descarta por completo cuando aparece un anciano al que Gru recibe de manera muy hospitalaria para después revelarle al prota que viene de parte de su hermano gemelo perdido. ¿Gemelo? ¿Chimuelo? Porque, oh sí, información súper forzada para contar una historia nueva, resulta que Gru tiene un hermano. El tema es que cuando sus padres se separaron, cada uno se quedó con un hijo. Un secreto tan bien resguardado que ni en el árbol genealógico visto en la primera película se daba a entender la existencia de un hijo más. Ni Par de Reyes forzó tanto, che. Obviamente, él eligió primero. ¡Qué vieja puta! Siendo esta la excusa perfecta para que toda la familia finja demencia con sus problemas económicos y viajen a la loma del orto con tal de conocer al hermano de Gru. Drew, sí, en serio, se llama Drew. ¡Al fin te conozco! ¿Y quieren jijearse un poco? Teniendo en cuenta que Gru en realidad era el apellido del protagonista, creo que los guionistas se olvidaron de que eso hace que el nombre de este nuevo personaje sea literalmente... Gru. No puede ser. Sí, todos sabemos que la existencia de un hermano gemelo es forzadísimo y sinónimo de franquicia muerta. Pero ¿qué clase de padres tienen gemelos si a uno le ponen un nombre normal como la gente y al otro esta boludez? No tiene sentido, lo retrolearon a Drew, pobre. ¿Sabés que no sos el hijo favorito cuando? Gru. Pero bueno, al menos lo hicieron la antítesis de su hermano. Es exitoso, millonario, tiene pelo y el carisma suficiente para ganarse a toda la familia de Gru en tan solo 7 minutos. Y Margo, eres súper madura. No, Drew, no te conviertas en un influencer. Tiene 12. Se ve que 12. Y aunque al principio creo que a todos nos dio mala espina, enseguida descubrimos que Drew es genuinamente un buen tipo que ama a su hermano y hasta lo envidia sanamente porque tiene lo que a él le falta: haber sido un villano, al igual que lo era su padre, el Azote Calvo. Ese es papá. Un villano legendario que supuestamente estaba orgulloso de Gru por seguir sus pasos, aunque nunca se conocieron y él nunca fue a visitarlo, así que no sé qué tan orgulloso estaba de él realmente. Solo entendí que tu papá te abandonó. Además, ¿cómo es posible que Gru no se hubiera enterado de la existencia de un villano tan importante y que encima se parecía tanto a él? No importa que viviera lejos, Gru conocía villanos mexicanos y se dio a entender que viajó por todo el mundo. ¿Esta película se piensa que el espectador es estúpido o qué onda? Pero bueno, como el padre de los Gru recientemente murió, ahora Drew quiere continuar el legado familiar aprendiendo a ser un villano a través de su hermano. Y es acá para mí donde la película se empieza a caer a los pedazos. Porque aunque para este punto resulta imposible aceptar la existencia de un hermano perdido, igual se podía hacer algo bueno. Por ejemplo, podían optar por un camino donde ante el estar desempleado, la petición de su hermano y el enterarse del legado de su figura paterna, una que para este punto de la saga vimos que Gru nunca tuvo, en el protagonista vuelven a resurgir esas ganas de ser un villano, siendo su familia la encargada de devolverlo al lado del bien. O podían hacer lo contrario, que Gru, al haber vivido toda su vida sin un padre y al haber logrado construir una familia con Lucy pasándose al bando de los buenos, le enseña a su hermano que no tiene que cumplir las expectativas de nadie para ser alguien, y que puede aprender de él, sí, pero hacer el bien. Ya tengo una muy buena idea. Imagínate si estos forros pensaban tanto el guión. ¿Saben qué hizo la película al final? Hizo que Gru manipule a su hermano, haciéndole pensar que van a robar algo así, bien a lo villano, eso sí es de gangsters, cuando en realidad es solo una misión para recuperar un diamante que lo ayudaría a él y a su esposa a recuperar su trabajo en la LAB.
Le oculta la verdad a su hermano, lo usa por un motivo personal y no lo ayuda para nada con lo que quiere. Qué linda forma de tratar a la única familia de sangre que te queda, porque tu mamá ni te quiere, así que no cuenta. Encima que eligieran que Gru se pase toda la peli baiteando a su hermano haciéndole creer que juntos serán los tipos más malos de todos, es súper aburrido porque es obvio en lo que va a terminar. El típico momento de revelación en el que Gru dirá, no puede ser, me mentiste, y se terminarán peleando. Pero para nuestra mala suerte, antes de eso hay que vernos la sección llamada Subtramas innecesarias que no sirven para nada al conflicto principal, porque el nombre es tan largo, como la de Agnes creyendo durante toda la película que los unicornios existen solo porque se lo dijo un alcohólico, aun cuando en la primera película y con 2 años menos ella era lo suficientemente madura para saber que ellos no existían, la de Margo con este chico rarito que se enamoró de ella y ahora no se lo puede sacar de encima, o la parte de Luz intentando convertirse en una buena madre adoptiva que sus hijas amen y respeten sin ayuda de Gru, quien anda distraído con su hermano. Y esta está bien, me parece una evolución lógica y necesaria de la segunda y tercera película, pero el tema es abordado de manera tan superficial que se pierde entre todo el resto de cosas que pasan. Imagínate lo poco que me importa el desarrollo de esta cosa, que la parte que más me gustó fue la de los Minions, que como se cansaron de que Gru ya no sea un villano, se aburrieron, se tomaron el palo, hicieron de la suya y terminaron en una prisión. Una historia mucho más divertida que toda su propia película. Lo cual no es algo difícil de superar. Al final lo que más importa es la parte del villano, porque en eso la franquicia sigue teniendo el toque, crear villanos memorables. Les presento a Baltasar Bratt, una estrella infantil de Hollywood que durante los 80 tuvo un programa bastante exitoso en el que él era el villano. Me he portado muy mal. Pero pasaron las temporadas, la nación de la pubertad atacó y apareció lo peor que puede aparecer en un adolescente con inestabilidad emocional: granos. Me he portado muy mal. Lo que llevó a Bratt a terminar como terminan todas las víctimas infantiles de Hollywood, olvidada y consumiendo sustancias raras. Pero como este nunca pudo superar su gloria ochentera, años después Bratt se volvería realmente el personaje que interpretó. Se convirtió en el villano más buscado por toda la LAB, y encima es un villano nostálgico. Su personaje se basa en ser un criminal que tira referencias a los 80, esa era que nunca superó. Así que es muy probable que Bratt sea uno de esos hijos de puta que rickrolean a la gente. Cuestión que el tipo tenía una gran rivalidad con Gru y es su base secreta a la vista de todo el mundo, la que el protagonista y su hermano tratan de invadir para recuperar el diamante que se robó. Y ¿a quién se le ocurrió marcarle tanto el culo a Gru? Ya casi tiene mejores nalgas que el del Minion. Y aunque la infiltración en la torre de Bratt se complicó más de lo que esperaban, ambos terminan escapando, siendo este el punto donde la relación se empieza a quebrar. Gru quería el diamante para probarse a sí mismo que podía ser un criminal, mientras que Gru lo quería porque sabía que la LAB lo necesitaba y al realizar el atraco, tanto él como su esposa podrían recuperar su trabajo. Y volverán a contratarnos. Espera. Lo que da paso a lo que adelanté antes, el momento de la revelación. ¡Tú me mentiste! Oye, yo te habría dicho la verdad, pero eres demasiado llorón. Con razón, papá te considera un gran fracaso. Y este es el momento de quiebre que, aunque predecible, la peli tanto venía construyendo. ¿Y quieren saber cuál es la forma más inteligente que encuentran para resolverlo? Bueno, fácil. No la encuentran. Ambos simplemente arreglan sus diferencias porque, haciendo uso de sus habilidades actorales, el villano de Bratt se hace pasar por Lucy, vuelve a robar el diamante y, como todo actor polémico de Hollywood, secuestra a las niñas. Escucha, hermano, lo siento. Eres un puto gilipollas. Ni 5 minutos pasaron peleados, amigos. Se soluciona todo antinaturalmente rápido y no entiendo bien cuál es el mensaje al que querían llegar con esto. ¿Qué? ¿Que la familia está por encima de todo? ¡Wow! ¡Qué novedoso! Imagínense que me quedó más claro el arco de personaje de los Minions, que como empezaron a extrañar la pelada de Gru, también vinieron a ayudar en la batalla final porque se dieron cuenta que nunca van a tener un mejor papi que él. Perdón por todo, Minions, la verdad que ustedes están carreando la peli. Y me encanta que el enfrentamiento final pretende ser súper destructivo porque Bratt tiene su propio robot gigante, pero irónicamente la mejor parte será cuando Bratt se queda sin su robot gigante y da paso al mejor 1 vs 1 de la historia del cine. Duelo de baile. Es la pelea menos seria que vi en mi vida, pero por alguna razón me encanta. Encima al final Gru lo derrota tocando la mejor canción de la historia. ¡Esta locura!
Brad fue derrotado, la familia está más unida que nunca, Lucy es considerada una verdadera madre por sus hijas, ella y Gru recuperaron su trabajo como agentes, y a pesar de ser millonario y tener su propia mansión, Drew decidió mudarse y ser un mantenido en la casa de su hermano. Aunque no entiendo bien por qué lo mandaron a dormir con los Minions, hay destinos peores que la muerte. Ahora, si creías que los finales épicos, emocionantes y abiertos no era algo propio de esta saga, no sé cómo te va a quedar la cara cuando te diga que al final vemos a Drew escaparse con un par de Minions desesperados por hacer travesuras para continuar la tradición familiar. Démosle 5 minutos de ventaja. Sigo sin entender cuál fue el punto de toda esta película y no creo que sea muy buena. O sea, sigue funcionando para pasar el rato, pero no tiene nada que hacer cuando la comparás con las primeras dos. Ahí te das cuenta de que esta no tiene propósito, que si no fuera porque se tuvieron que inventar la existencia de un hermano perdido no generaría ningún avance en la vida del protagonista y que no tiene un mensaje o tema que se quiera abordar y de paso esos momentos emotivos y lindos como los que había antes. De paso el relleno y los Minions cada vez se hacen más presentes y en general siento que la saga conforme avanza se va quedando en un lugar mediocre y conformista. Pero ¿cómo no hacerlo si los resultados acompañan? Con esta tercera entrega, otra vez, hicieron más de $1.000 millones. No, yo me voy de acá, che. Illumination, después de crear la película más mediocre de la historia sin un poco de remordimiento, me he portado muy mal. Ay, Dios. Aunque ni eso es tan insólito como lo que nos toca comentar ahora. Minions 2, el origen de Gru, la primera película de la franquicia en estrenarse después de que las redes sociales con contenido corto nos destruyeran definitivamente como sociedad. Dato no menor, porque su estreno estuvo marcado por un tren viral de ir al cine en grupo y vestido de traje. Cosa de la que originalmente pensaba burlarme, pero después caí en cuenta de que yo no tengo amigos que me acompañen a hacer una boludez así que el que perdí fui yo. Además de que, contrario a lo que muchos podrían esperar a esta altura, no creo que el origen de Gru sea una mala película. Aunque tampoco excelente, no se me emocionen. Pero sin dudas la prefiero antes que las últimas dos comentadas, porque aún con sus problemas, tiene varias cosas rescatables. Y una de ellas es que la historia no está protagonizada por personajes que hablan en minionés, sino por un humano normal. Gru chiquito. Un Gru de... bueno, la verdad es que su edad en esta película es un misterio y quizás la mayor incoherencia de toda la saga. Originalmente habíamos visto que Gru probablemente había nacido entre 1960 y 1965, mientras que Minions, cinta donde aparecía, transcurría en el año 1968. Y aunque ahí ya me costaba creer el hecho de que un niño de máximo 8 años viajara a Inglaterra y congelara a la villana más poderosa del mundo robando su corona, era algo que dentro del tono de la saga podía comprar perfectamente. Pero lo que ya no puedo dejar pasar es que esta segunda precuela transcurre canónicamente entre 1975 y 1976. Muchos años después de la primera aventura. Gru ya no ronda los 8, debería estar rondando los 16, pero por alguna razón él se sigue viendo igual al del final de la película de los Minions. Empiezo a pensar que ni a Illumination le importa mantener una coherencia entre sus historias. Pero bueno, la peli parte del momento exacto en el que después de un largo e importante acoso, Gru aceptó a los Minions como sus secuaces, se encariñó con ellos, los fue conociendo individualmente y los utilizó para comenzar su camino hacia convertirse en el Messi del mundo criminal. ¡Supervillano! Llamen a la psicóloga de la escuela porque se viene un tiroteo. Además, ¿qué clase de institución para niños seria deja que un estudiante de primaria arranque a manejar una motocicleta en pleno territorio escolar? Es buenísimo esto. Y bueno, el objetivo de Gru en esta película era poder unirse a su grupo de villanos favorito, los Vicious 6. Rápidamente Gru consigue una entrevista, ya mandó más currículums que yo, pero como es un niño edgy apartado del mundo que cree que todo lo hace mejor solo, él no quiere que los Minions, sus grandes secuaces, lo acompañen y lo ayuden porque... Ustedes son geniales. Básicamente le dice que son unos petes. Afortunadamente existe algo llamado karma, porque cuando Gru se presenta en las malvadas oficinas de los Vicious 6, sus ídolos lo rechazan por la misma razón que hoy rechazan a medio planeta, no tener suficiente experiencia laboral. ¿Quién trajo al niño aquí? Creí que era un señor bajito. Che, igual, ¿acaso nadie se enteró de que es el mismo niño que derrotó a la villana más grande del mundo hace unos años? ¿No?
¿no? Frustrado, resentido y dando señales tempranas de que algún día será pelado, Gru aprovecha su distracción para robarle su objeto más preciado, una piedra mística súper valiosa de la que todavía no sabemos mucho, pero que será el objeto sobre el que girará todo el argumento, ya que como ahora la tiene él, Gru debe escapar en una persecución bastante extrema y todo con ayuda de sus minions, que a pesar de que su jefe los trató para el culo, ellos estaban ahí afuera esperando para ayudarlo. Mirá lo que hiciste, Gru, me puse del lado de los minions. Y aunque todo parece haber salido bien porque lograron volver a casa sanos y salvos, la piedra se termina extraviando por culpa de un nuevo minion llamado Otto, a quien la película, con el fin de impulsar su popularidad y volverlo el nuevo minion que venderá juguetes, le dio esas dos cualidades que nunca fallan a la hora de caracterizar personajes entrañables. Es tonto y gordo, al menos para los estándares de un minion. ¡Inaceptable! Gru explota, se harta de los minions, los despide y sale a recuperar la piedra por su cuenta. Pero oh no, una furgoneta secuestrando a un niño, esto se acaba de convertir en el teléfono negro. Espero que la primera porque la 2 me dio sueño. Afortunadamente Gru no fue secuestrado por un fan de cuties, sino por su supervillano favorito de la vida, Willy Cobra, a quien por años de ausencia Gru creía retirado del mundo criminal, pero la realidad es que el tipo solo se puso en pausa por su reciente tragedia, y es que, oh plot twist, él era el líder original de los Vicious 6, él fundó el equipo y él fue quien hizo todo el trabajo para conseguir la dichosa piedra. El Willy básicamente es un crack, su único error fue confiar en villanos más jóvenes que él que prefirieron deshacerse del viejo Gaga. ¡Oh! ¡Un segundo! ¡Yo inicié el grupo! ¿No saben cuánto he sacrificado? Desde esa trágica traición, el Willy Rex empezó a reclutar nuevos aliados para algún día poder conseguir de nuevo la piedra, pero como este niñato se le adelantó, ahora se la exige a él. El tema es que, como nosotros sabemos, Gru no la tiene, así que Willy llama a su familia, o sea los minions, porque su mamá ni en pedo atendería el teléfono por él, y les da un ultimátum, 48 horas para entregarles la piedra o a su joven líder lo desconectan del server. Desafortunadamente, este es el punto donde la película deja de funcionar en gran medida para mí, porque deja de estar 100% protagonizada por Gru, por una persona real, y vuelven a darle relevancia al trío de los minions original de Kevin, Bob y Stuart, la puta madre. Lo cual entiendo, al fin y al cabo la cinta se titula Los Minions, pero al subtítulo ser El origen de Gru tenía un poco más de esperanzas. Aunque el problema como tal no es que vuelvan ellos, sino lo que hacen, ya que como se les dificulta conseguir la piedra, en vez de hacer cualquier otra cosa, ellos se ponen a aprender artes marciales para ir a rescatar a su jefe. ¿Perdón? Con un límite de 48 horas ni un minion sería tan retrasado de ponerse a entrenar. Esta parte es rarísima, ¿por qué existe? También tenemos la subtrama del nuevo minion Otto intentando enmendar su error y recuperar la piedra solo, fácilmente la parte más aburrida de todas, lo siento Otto. Y después está la que para mí es la mejor de todas, el momento en el que Willy es abandonado por sus nuevos y genéricos secuaces, a lo que entre tanta soledad y al sufrir un segundo abandono en esta vida criminal, decide vincularse con el chico que secuestró. Necesito que hagas cosas por mí aquí en la casa. Y esto a Gru no le molesta, no porque tenga síndrome de Estocolmo, sino porque literalmente está pasando tiempo con el ídolo de su infancia. Y eso es algo que esta saga tardó muchísimo en explorar, la falta de una figura paterna en la vida de Gru. En serio, nunca pareció afectarle el hecho de no haber tenido un papá. Mi villano favorito 3 generó un buen contexto para poder empezar a hablar sobre eso, pero incluso ahí el tema desapareció rapidísimo. Y es recién en esta precuela, con Willy Cobra, la primera vez donde Gru parece tener una figura masculina de referencia. Ahora mírame, anciano, y solo. Bueno, si eres anciano, pero no estás solo. La verdad es que su vínculo es bastante lindo de ver. O bueno, al menos lo suficiente para que me olvide de que en el fondo son villanos que quieren robar y matar gente. Y ya adentrándonos en el acto final, ahí descubrimos cuál era el gran poder de esta piedra tan codiciada por todo el mundo. Así es, obviamente, volverte un Therian. Gracias a la piedra, todos los Vicious 6 consiguen formas más poderosas, más salvajes y más furras, pero no fueron los únicos afectados por ella, los minions también. Ahora ya no solo tienen su nuevo karate, también tienen un power up animal y obviamente esto es una forma de vender aún más juguetes con los minions. Aunque a mi gusto personal estos diseños son tan feos que no se los regalaría ni a un hijo que odie. Batalla final completamente olvidable, los minions ganan de forma aún más olvidable, Gru se reconcilia
reconcilia con ellos, y aunque Willy Cobra fingió su muerte para evitar la cárcel, al final vemos que sigue vivo y se marcha con Gru para vivir muchísimas aventuras nuevas. Lo que para mí hace aún más raro el hecho de que durante toda la saga de mi villano favorito el prota jamás haya hecho siquiera una mención a quien alguna vez fue su ídolo y mentor. Pero bueno, me gusta que esta película, a diferencia de las últimas, al menos intenta dejar un mensaje. Willy fue abandonado por sus compañeros en reiteradas ocasiones. Gru fue abandonado por su padre, su madre no le daba atención, pero él también hizo algo similar al abandonar a los Minions. Así que la lección final es algo así como... Busca a tu tribu y nunca, jamás la dejes ir. Nada sumamente complejo ni desarrollado, pero hey, al lado de Minions 1 esto es El Padrino. Creo que si la historia se hubiera dedicado de lleno a Gru a mí personalmente me habría gustado más, pero también creo que tiene otro problema aún más notorio, y es la falta de un villano realmente memorable. Los Vicious 6, los Vicious 6-7 no le importaron a nadie. Quisieron traer algo refrescante al optar por un grupo antagónico. Está bien, lo entiendo, pero no es un grupo icónico. Sus interacciones son súper aburridas y como personajes individuales son aún peores. La verdad que si no fuera porque al final se volvieron furros nunca los recordaría. También soy perro. Y punto aparte, quiero reconocer esa necesidad que la película tuvo de referenciar constantemente entregas anteriores para dar la ilusión de que, todo está conectado, bro. Acá Gru conoce por primera vez a un joven Dr. Nefario, quien le regala su primer gadget. También acá vemos en exceso a la LAB intentando capturar a los malos. Y hasta vuelve el Banco del Mal, que en los 70 también estaba manejado por el mismo sorete. De hecho, yo también tengo un hijo. Esperen. ¡Ese es Vector! Nah, igual, basta del chiste de Vector porque esto no tiene sentido. Se supone que en mi villano favorito él era considerablemente más joven que Gru. De hecho, la juventud de uno y la vejez del otro eran parte central del tema de la película. Entonces, ¿este es otro error de continuidad? ¿O Vector tiene un hermano muy parecido a él del que nunca nos hablaron? Porque conociendo los antecedentes de esta saga no me parecería nada raro eso, ¿eh? Así que para ir clarificando el top hasta ahora, voy a dejar Minions el origen de Gru como una peli tranqui. Pero nada de lo que vimos hasta ahora, absolutamente ninguna entrega de la franquicia me da tanto asco como mi villano favorito 4. Una cinta a la cual me siento incómodo de comentar porque, gente, mi canal es más viejo que esta cuarta entrega. Me siento raro, fuera de lugar y obligado a decir que sí, esta película es horrible. Pero no lo digo por justamente Nostalfan, sino porque es la menos artística y más comercial de toda la tetralogía. Como en su estreno ni le presté atención, lo único que sabía es que Control Z la consideraba basura tiktokeable, probablemente el mejor título de la historia, y al verla entendía a lo que se refería. Esta peli se contagia de todos los problemas anteriores y los multiplica. Ya no hay 1000, hay 20.000 historias desarrollándose de manera simultánea al punto de que ninguna importa, ninguna tiene alma, ninguna me cuenta nada, pero a la vez todas están desesperadas por ser lo suficientemente ruidosas para llamar tu atención y así ser clipeadas esperando volverse tendencia en TikTok. Y si no entendiste nada de lo que acabo de decir, probablemente seas un boomer. Yo no respeto a los boomers. Los molesto. Sí, mejor vayamos por partes. ¿Se acuerdan de ese para nada épico final de mi villano favorito 3 en el que Gru escapó para empezar una cacería entre él y los protagonistas? Bueno, se ve que eso no le gustó a nadie porque para esta película se ignora toda la historia de su hermano y en su lugar arrancamos con Wii, el prota manejando de forma re fachera para asistir a una reunión de exalumnos de la escuela de supervillanos a la que asistió cuando era niño. A la cual no sé bien cuándo fue porque de chico vimos que él iba a un colegio normal, pero bueno, el punto es que acá Gru se encuentra con quien será el villano de la cinta, Maxime Le Mal, un francés, porque el villano es francés, y que tiene la capacidad de convertirse en una cucaracha, probablemente el peor superpoder que vi en mi vida. ¡Asistente! Y por un motivo que por ahora se nos permanece oculto, parece que desde niño él se lleva mal con Gru, porque en esta reunión ambos aprovechan para rebajarse constantemente sus vidas, sus éxitos laborales y querer demostrar quién la tiene más larga. O sea, una típica reunión de exalumnos, lo normal. Pero rompé la luna una vez. ¿Te refieres ¡A esa luna! Toma. Pero lo que Maxime no sabía era que a pesar de seguir siendo pelado, Gru ya no era un villano, sino un agente encubierto que se trajo a todos sus amiguitos de la LAB para poner bajo arresto ¿solo a él? Esta escena no tiene sentido. ¿Es una reunión de supervillanos y detienen únicamente a este fracasado? ¿El resto no importan? ¿Sigan disfrutando de la fiesta, criminales buscados por todo el mundo? Ahora entiendo por qué Maxime odia tanto a Gru y no se va sin antes hacerlo sangrar.
Y me parece muy hilarante que a estas alturas pretendan que sienta tensión por heridas físicas cuando eso nunca importó en esta saga. Pero bueno, la sangre es algo demasiado oscuro, así que pasemos a algo más feliz. La vida de Gru. Su casa está más linda que nunca, su mujer está más linda que nunca, sus hijas siguen sin crecer, esto ya me parece preocupante, vinieron falladas genéticamente, y la mayor sorpresa de esta entrega, que Gru la puso antes que varios de acá. Les presento a su primer hijo biológico, Gru Jr. Sí, claro que te quiere, solo que no se le nota en su carita. Aún así resulta muy lindo ver todo lo que Gru logró en este tiempo, pero si la película enfatiza tanto en ello, es porque también te quieren hacer sentir que lo puede perder. Y es que Maxim escapó de prisión, sí, como en 2 días, lo habrán encerrado en Arkham seguramente, pero no se fue sin antes dejarle un mensaje a Gru advirtiéndole de que cuando lo encuentre, lo matará a él y a toda su familia. Algo que obviamente deja inquietante a todos, y por eso el jefe de la LAB obliga a Gru y a su familia a abandonar su vida, adoptar nuevas identidades y mudarse a un nuevo vecindario donde Maxim no pueda encontrarlo. Sí, che, bastante lindo el barrio. Apuesto a que nos va a encantar. Nah, definitivamente no puedo empatizar con esta gente. Mirá lo que es esta casota, ¿cómo te vas a quejar? Y bueno, una vez que la familia Gru entra en su nueva vida, ya ni me dan ganas de resumir porque como adelanté, la peli se divide en un montón de historias totalmente inconexas cuyo único propósito es hacerte reír. O bueno, al menos lo intenta. Por un lado tenemos la historia de Lucy que la LAB la pone a trabajar en una peluquería, cosa que claramente no sabe hacer y se termina convirtiendo en una gran representación de que el nepotismo no funciona. También tenemos a Agnes y Edith en clases de karate. Voy a anotar esta subtrama en el libro de cosas que me importan una mierda. Ah, pero pará. Parece que Margo en su nueva escuela recibe bullying. El trabajo de su padre le arruinó la vida tan perfecta que tenía. Por fin una historia interesante. No. Justamente esa es la que menos importancia tiene. Creo que mientras más películas pasan, los guionistas saben menos qué hacer con las chicas, cada vez se sienten más alejadas del conflicto principal. Al igual que los Minions en esta película, ya que mediante un experimento científico de la LAB se convierten en superhéroes, lo que dio vida a los Mega Minions. Otra forma súper descarada de vender juguetes que se siente muy relleno, pero hey, al menos esto nos dejó una referencia a Spider-Man 2. Como siempre, casi todo el foco se lo termina llevando Gru, que en esta peli es un idiota. No sé qué es peor. Aguantarme los repetidos chistes de que su hijo no lo quiere, verlo intentando encajar con sus vecinos asquerosamente millonarios cuando antes Gru no era alguien precisamente interesado en socializar, o su historia con la hija de esos vecinos. Esta pelota llamada Poppy, que si lo miraba tan raro, eso se debía porque lo doxió y descubrió quién era realmente. Hola, Gru. Hola. ¿Y quieren saber cómo un adolescente descubrió la verdadera identidad de Gru? Internet, sí, una mierda el proyecto de la LAB, al final cualquiera podía rastrearlo. Y también funarlo, porque Poppy amenaza a Gru con exponerlo si es que no le ayuda a cumplir su sueño. ¿Y cuál es su sueño? Bueno, ser una villana, y no lo sé, Rick. 2 películas de mi villano favorito seguidas en las que Gru tiene que enseñarle a alguien a hacer el mal aun cuando él ya dejó ese camino. Y encima ahora es peor, porque antes al menos se lo pedía a su hermano. Había más peso en eso que ayudar a esta chica random detestable que a nadie le importa. ¡Mierda, qué bailar! Al final lo único relevante terminó siendo el villano, y es que tras escapar de prisión gracias a su aliada, Maxim revela por qué odia tanto a Gru desde que eran niños. Y es que resulta que cuando ambos iban al mismo instituto y tenían que presentarse en un show de talentos, Gru participó antes con la misma canción que él iba a hacerlo, dejándolo como un copión. ¿Y ya? Es la peor historia de origen de un villano que vi en mi vida. Con haberlo mandado a prisión ya alcanzaba, esta explicación está completamente de más. Pero termina siendo el detonante para que cuando Maxim finalmente da con la familia Gru, él decida saldar cuentas robándole otra cosa. Maxim le roba a Gru Jr. Él va a ser muy feliz con su nuevo papi. Sí, creo que no hay punto de comparación entre una canción escolar y secuestrar un bebé, pero bueno, como si eso no fuera suficientemente malvado, no sé cómo vas a reaccionar cuando te enteres de que no solo robó a su bebé, sino que de alguna forma bastante turbia lo volvió como él. Y ahora me pertenece a mí. Se volvió francés, una cucaracha. Y gracias a esto, ahora Gru Jr. obedece a Maxim como su verdadero papi, algo que ni el prota había logrado. Pero justo cuando Gru estaba al borde de su muerte, usando el poder de un amor que el hijo jamás demostró por su padre, Gru le dice unas palabritas tiernas que hacen que un bebé de 1 año recupere la conciencia y en su primera muestra de afecto salva a su papi ayudándolo a derrotar al peor villano de toda la saga.
Ya van 2 películas seguidas con antagonistas horribles y sin carisma. Considerando que antes ese era uno de los puntos fuertes de la saga, creo que no hay mejor indicador para saber cuándo decir basta. Papá. Al final el Dr. Nefario, que hace tiempo estaba ausente, devuelve a Gru Jr. a la normalidad. Tenemos la típica escena donde todos, incluidos los malos, se ponen a bailar en prisión. Y hasta tenemos un par de cameos, como Brat, el macho y Vector. Oh sí, volvió el GOAT. Aunque se suponía que había quedado atrapado en Marte. ¿Al tipo literalmente lo fueron a buscar a otro planeta para encarcelarlo o qué onda? Ah, y también podemos ver a villanos de las pelis de los Minions como Scarlet y los Vicious 6, que deberían tener como 70 años mínimo para este punto de la cronología, pero no parece que hayan envejecido tanto. Uno de los mayores misterios de este universo sin dudas es el cómo funciona el crecimiento de la gente, realmente es muy extraño. Mi villano favorito 4 es quizás una de las películas más olvidables que vi en mi vida. No pasa nada y he visto TikToks más memorables que ella. Y de hecho hasta se me hace poético que así termine la saga, porque es la mayor representación de su decadencia. Ah, ¿cómo? ¿No? Bueno, parece que me atrasé tanto haciendo este video que mientras tanto sacaron una nueva entrega, Minions y Monstruos. Ya 3 películas le hicieron a estos personajes, nunca me lo hubiera imaginado. Desafortunadamente no puedo reseñar una película que actualmente está en cines con mi formato usual, así que simplemente me voy a limitar a darles una breve opinión. Sorprendentemente, ¿estuvo bien? O sea, esta vez volvemos a no tener un protagonista humano como me gusta a mí, pero banco que al menos tuvieron el valor de cambiar a los Minions principales. Henry James fueron los protas y a eso súmenle a Ed, un Minion sordomudo que me cayó bastante bien. La peli tiene una temática de cine y Hollywood que está bastante graciosa, da lugar a miles de referencias de las que probablemente no capté ni la mitad, y en parte es gracias a esto que el humor de esta peli se siente más refinado y elaborado que antes. Quiero decir, ya no es la peor versión de humor que podrían hacer los Minions por sí solos, sino la mejor. Momentos como los Minions que sin saber por qué terminan reclamando por el voto de la mujer son geniales, y no menos importante, tuvimos tonada argentina, otra coronación de gloria. Y aunque tiene sus momentos flojos, especialmente cuando la peli deja de ser un homenaje al cine clásico y se centra de lleno en los monstruos que invocan, y sin duda se hubiera preferido ver otra precuela protagonizada por un Gru adolescente o algo por el estilo, sin dudas es mucho mejor que la primera de estos personajes. Lo cual me resulta muy curioso porque siento que mientras las pelis de mi villano favorito se fueron volviendo cada vez peores, parece que Illumination supo cómo balancear más sus spin-offs. Y creo que eso es justamente lo que más me molesta. No, lo admito. Después de hacer este video puedo decir que tuve un desarrollo de personaje y ya no estoy traumado con los Minions. Increíblemente me encariñé con ellos y si su calidad va a seguir manteniéndose o subiendo mientras más pelis saquen, por mí tienen el derecho a seguir explotándolos, obviamente. Pero lo que a mí me jode es cómo ante su éxito, la línea principal, la que me gustaba a mí, se fue apagando y perdiendo identidad. Las pelis de Gru se volvieron cada vez más conformistas, vacías temáticamente, baratas en comparación a otros estudios de animación y todo en un afán de sacar el máximo rédito posible con esta marca. Igual es un poco estúpido este planteamiento, ¿no? O sea, ¿te imaginas a Illumination? Va, a cualquier estudio viendo la cantidad de plata que pueden hacer con algo tan simple diciendo, no, ¿sabes qué? ¿Deberíamos parar por la calidad? No, obviamente no. Todos querrían exprimir una marca así y no hay nada de malo en querer ganar más dinero, sobre todo si en el proceso seguís haciendo feliz a tantos chicos y familias. Eso es lo más lindo que puede lograr una película infantil, ese es su público objetivo. Nunca se pensaron para que un tipo de mi edad las critique como yo hice a veces de manera exagerada en este video, y por eso no está mal que te gusten o te entretengan. Mi problema no es que sean películas tontas e infantiles, mi problema es que no parecen buscar un equilibrio entre lo comercial y lo creativo. Nadie le exige a Illumination que haga una nueva obra maestra que revolucione la animación. Simplemente que tengan algo para contar, algo para transmitir, porque allá afuera hay un montón de pelis familiares que también hacen fortuna sin renunciar a contar historias con personalidad. Con las recientes entregas de los Minions, Illumination como mínimo demostró que puede hacer algo mucho mejor que lo que vino haciendo con la vida de Gru últimamente. Así que espero por favor de corazón que si un día sacan mi villano favorito 5, rezo porque este estudio de animación al que tan bien traté a lo largo del video, me cierre el orto y nos dé una película que vuelva a tener esa alma y corazón que mi villano favorito tanto supo tener una vez. Y ahora sí, llegamos al final del video. De hecho, este es el primero que subo después de alcanzar la meta de los 500.000 suscriptores, así que quiero agradecerles de corazón, gracias por acompañarme, por ver estos videos de dudosa calidad y por seguir siendo tan nostálgicos como yo.
Y también muchísimas gracias a todos los miembros del canal, que encima varios se tuvieron que volver a unir manualmente después de los recientes incidentes que hubo, así que les agradezco muchísimo el apoyo. Les habló Nostelfan, les recuerdo que son increíbles, que pueden hacer todo lo que se propongan y les agradezco por haber llegado hasta acá. Nos vemos en la próxima. Chau chau.